saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Esto es de sur a norte, la actualidad hispanoamericana entre el lunes 18 y el viernes 22 de noviembre de 2024, según los principales medios internacionales. Y como todas las semanas, comenzamos con el Atlántico Sur. En Argentina, el gobierno de Javier Milei comenzó la semana exponiendo algunas irregularidades que le permitían a la expresidenta Cristina Fernández cobrar bonificaciones extras, además de su pensión vitalicia, según informó Deutsche Welle. Antes de asistir a la cumbre del G20, que se llevó a cabo esta semana en Brasil, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió en Argentina con el presidente Javier Milei, según reportaron varios medios. CNN dijo que Macron le adelantó a Milei que Francia no firmará un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y le habría recomendado involucrarse más con las agendas globales. Al final de la cumbre del G20, la agencia AP comentó el pragmatismo del presidente argentino Javier Milei, que firmó un acuerdo para proveer de gas a Brasil, se unió a la Alianza contra el Hambre y la Pobreza lanzada por el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y prometió visitar próximamente al presidente chino Xi Jinping. En Uruguay, la segunda vuelta en las elecciones presidenciales tendrá lugar este 24 de noviembre y el izquierdista Yamandú Orsi llega con una ligera ventaja, según indican varios medios. Por su parte, Prensa Latina comentó el crecimiento del sector de las tecnologías de la información de Uruguay, que facturó en 2023 más de 3.300 millones de dólares, con el 76% de sus ventas realizadas a clientes en el extranjero. Ahora subamos por los países mediterráneos. El presidente paraguayo Santiago Peña fue hospitalizado en Río de Janeiro, Brasil, al presentar una ligera indisposición al visitar la cumbre del G20. El martes, Prensa Latina, entre otros medios, anunció que el presidente paraguayo fue dado de alta luego de que sus exámenes mostraran que se encontraba en un buen estado de salud. En Bolivia, los bloqueos y los conflictos políticos van generando un déficit de 329 millones de dólares, según el seguimiento que realiza la agencia Infobae. Por su parte, el expresidente Evo Morales convocó a sus seguidores para analizar el fallo del Tribunal Electoral Boliviano, que lo desconoce como presidente del partido MAS y que también le prohíbe postular a una nueva reelección presidencial, según contó Europa Press. Prensa Latina, por su parte, dijo que entre los golpes y empujones que se dieron los partidarios de Evo Morales y del presidente Luis Arce en la Asamblea Legislativa, los congresistas bolivianos pudieron definir esta semana las comisiones parlamentarias para iniciar la legislatura 2024-2025. Ahora pasemos a la costa del Pacífico, donde el martes llegó a Chile, extraditado desde Costa Rica, el venezolano Michael Villegas Rodríguez, el presunto asesino de Ronald Ojeda, el exmilitar venezolano opositor al régimen de Nicolás Maduro, según informó Deutsche Welle. El mismo martes, Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior acusado de abuso sexual, comenzó a cumplir prisión preventiva porque la justicia chilena lo considera un peligro para la sociedad, como explicó Infobae. Finalmente, varios medios comentaron que Emmanuel Macron pasó por Chile al terminar la cumbre del G20 y tuvo sendas reuniones con el presidente chileno Gabriel Boric, donde tocaron temas de desarrollo conjunto en áreas de comercio bilateral y de investigación como inteligencia artificial. En el Perú, un juez pidió la captura de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, según informó Deutsche Welle. La agencia alemana explicó que la justicia peruana acusa al hermano de la presidenta de practicar el negocio ilícito de tráfico de influencias. Deutsche Welle también comentó que esta semana comenzó el juicio contra el expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar un golpe de Estado en diciembre del 2022. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa afirmó que los incendios forestales ocurridos en el país son provocados con fines políticos por personas que, como dijo, quieren ver arder al país, según informó Prensa Latina.
Prensa Latina también informó que los apagones en Ecuador llevan 2 meses y han provocado una caída generalizada en las ventas a nivel nacional. CNN, por su parte, cubrió las protestas ciudadanas contra la gestión energética del gobierno del presidente Daniel Noboa, que esta semana se manifestaron en la capital ecuatoriana de Quito. Y CNN también informó sobre la llegada a Ecuador de la vicepresidenta Verónica Abad, quien dijo que quiere hablar cara a cara con su ahora oponente político, el presidente Daniel Noboa. Y llegamos al norte amazónico, donde en Venezuela el fin de semana los medios informaron que el gobierno de Nicolás Maduro liberó a 225 presos políticos, pero la oposición solo pudo contabilizar a 131 personas liberadas. Prensa Latina, por su parte, enfatizó que el presidente Nicolás Maduro dijo que no negoció con ningún fascista la liberación de los presos políticos. Esta semana gobiernos como el de Estados Unidos, Ecuador e Italia anunciaron a los medios que reconocían al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Europa Press agregó que la Unión Europea está considerando aplicar sanciones al gobierno venezolano porque no reconocen a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones. Y para terminar la semana, el presidente Nicolás Maduro anunció el fortalecimiento de las relaciones entre Venezuela e Irán, según informaron medios como CNN y Prensa Latina. En el marco de la cumbre G20, el presidente colombiano Gustavo Petro declaró a los medios internacionales que las elecciones en Venezuela fueron un error. La agencia Xinhua, por su parte, informó que desde el domingo Colombia comenzó a venderle energía a Ecuador, país que sigue oscurecido por una larga crisis de apagones. En el tema de la seguridad, CNN informó que las autoridades colombianas detuvieron el lunes a Jason Alexander Lorca Salazar, segundo en el mando de la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua. En cuanto al proceso de paz, el comisionado para la paz del gobierno colombiano, Oti Patiño, dijo que deben comenzar a aplicar los acuerdos alcanzados con el ELN en el 2025. De lo contrario, consideraría que todas las partes habrían fallado, según comentó Europa Press. Y finalizando la semana, Deutsche Welle reportó un nuevo ataque mortal del ELN en el noroeste colombiano. En cuanto a las negociaciones con las disidencias de las FARC, el gobierno colombiano le pidió al líder guerrillero Iván Mordisco que decrete un alto al fuego para creer en sus buenas intenciones, según explicó Europa Press. Esta semana, Deutsche Welle contabilizó más de 1,5 millones de personas desplazadas por los conflictos armados en Colombia. Finalmente, el presidente Gustavo Petro reconoció la lentitud del proceso de entrega de tierras dentro del marco de los acuerdos de paz y pidió al Congreso modificar las normas que obstaculizan esta reforma agraria, según informó Deutsche Welle. Ahora crucemos por Centroamérica y el Caribe. Cuba volvió a sufrir los estragos de un apagón general esta semana, según destacó la agencia Infobae en una nota donde también explicó que la oferta energética cubana no puede atender al 52% de la demanda. En Nicaragua esta semana el presidente Daniel Ortega realizó una presentación frente a inversionistas chinos para que inviertan en la construcción de un canal interoceánico que cruce por este país, según informó Deutsche Welle. El presidente Daniel Ortega también propuso esta semana al Congreso nicaragüense que su esposa Rosario Murillo sea nombrada copresidenta y que ambos cargos, presidente y copresidenta, pasen a elección popular cada 6 años y no 5 como es hasta ahora. Honduras fue el país que más sufrió las inclemencias ocasionadas por el huracán Sara, que al comienzo de la semana afectó a más de 100,000 personas, incluyendo a los habitantes de Belice, Guatemala y el sur de México, según informó Deutsche Welle. En El Salvador, una corte ordenó iniciar el juicio contra el expresidente Alfredo Cristiani por su responsabilidad en el crimen de sacerdotes jesuitas en 1989. Ahora, el expresidente Alfredo Cristiani se encuentra en calidad de desaparecido, según explicó Deutsche Welle. En Guatemala, la Fiscalía de la Nación, dirigida por la cuestionada fiscal Consuelo Porras, allanó la vivienda de Félix Alvarado, exministro de Comunicación de este país y miembro de Semillas, el partido del presidente Bernardo Arévalo.
Deutsche Welle explicó que la Fiscalía guatemalteca acusa al exministro de cometer el delito de lavado de dinero, mientras miembros del partido Semillas acusan a la Fiscalía de continuar con la persecución política contra ellos. Y llegamos al norte. En México celebraron el aniversario de la Revolución y en esta misma semana los congresistas mexicanos eliminaron varios órganos autónomos reguladores como el instituto encargado de velar por la transparencia en la gestión gubernamental. Deutsche Welle también agregó que otro de los organismos eliminados por el Congreso mexicano es la Comisión Federal de Competencia Económica, cuya autonomía forma parte de los requisitos del aún vigente Tratado de Libre Comercio que México mantiene con Canadá y Estados Unidos. Y al mismo tiempo que informaba sobre las caravanas de migrantes que vienen y van por México, CNN realizó un análisis pormenorizado del presupuesto que el gobierno de Claudia Sheinbaum propuso esta semana al Congreso. El paquete económico considera mantener los pagos de pensiones, becas y desarrollo de infraestructura y propone severos recortes en secretarías federales como Defensa, Seguridad, Salud y Medio Ambiente. En el tema migratorio, Reuters señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México está preparado para recibir a los migrantes mexicanos ante una eventual deportación masiva en Estados Unidos. Mientras en Estados Unidos crece la expectativa ante las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump, en Canadá, la primera ministra de la provincia de Alberta, Danielle Smith, manifestó que su país debería pensar en tener tratados comerciales bilaterales con Estados Unidos y México por separado, según informó ICI Radio Canadá. Y el jueves, AP dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que le aseguró al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que no existen planes para abrir una planta de automóviles chinos en México. Ahora finalizamos con el dato de la semana. El G20 es un foro intergubernamental compuesto por 19 países y 2 organizaciones regionales, la Unión Africana y la Unión Europea. Entre los países latinoamericanos miembros del G20 se encuentran Argentina, Brasil y México. Canadá y Estados Unidos cierran la representación americana. Bueno, amigos, esto fue de sur a norte. Desde una ventosa isla de Montreal, les deseamos un maravilloso fin de semana y nos despedimos. Hasta la próxima.